Éxodo capítulo 18, verso número 1. Vamos a continuar con nuestra serie, La redención de Dios. Es el tema número 49 de esta serie. El tema de esta tarde, ayuda para el ministro. ¿Okay? Ayuda para el ministro. El ministerio, la vida del hombre, tiene diferentes etapas, ¿ok? Hay diferentes etapas para el ministerio y para el ministro. Y debemos entender las etapas en las que nos encontramos, ¿ok? Porque en este caso, hermanos, una de las cosas con las que a veces lidiamos es el pensar que no necesitamos ayuda, ¿ok? Parte de eso lo tienen mucho los hombres. Los hombres son más solitarios y son más independientes. Pero ese no es el plan de Dios para un hombre o para una mujer. Si así fuera, Dios no hubiera hecho a la mujer. ¿Okay? La mujer fue hecha por causa del hombre, para que el hombre no estuviese solo. Pero hay momentos, hay etapas en las que es necesario estar solo. ¿Okay? O sea, por te digo, hay etapas en las que vas a estar solo, hay etapas en las que requieres ayuda. A veces intercambiamos las cosas. Cuando requerimos ayuda, queremos estar solos. Y cuando no queremos estar solos, o cuando queremos ayuda, pues obviamente es el caso contrario. Por eso es necesario ser guiados por Dios. O sea, como te digo, en la etapa del hombre, pues hay tiempo en el que es un joven, que tiene que aprender, que tiene que tener experiencia. Hay tiempos de estar soltero y aprender cosas cuando se está soltero. Hay cosas como que ya cuando estás casado es otra etapa en la vida. Cuando eres padre es otra etapa en la vida y que tenemos que ir aprendiendo de esas etapas. En el caso de Moisés es lo mismo. Moisés no era un superhombre. Moisés era un humano, como tú y como yo. Entonces vamos a empezar a leer. Éxodo 18, versículo 1. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, ¿de quién era? Todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaban acampando junto al monte de Dios, y dijo Moisés, yo tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y tus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Entonces, como te lo dije, hermanos, algo que debemos entender como servidores es que pertenecemos a un cuerpo. Un matrimonio no lo puede llevar una mujer sola, ¿okay? Porque el matrimonio no fue ideado de esa manera. Aunque hoy en la sociedad diga que hay mujeres luchonas y que la mujer no necesita de un hombre, eso no es verdad. La mujer tiene sus limitantes y un hombre también. Un hombre solo no puede llevar un matrimonio, es claramente imposible. Dios le puede dar la fuerza y la sabiduría, pero imagínate que un hombre solo que tenga dos mujeres de hijas. Es algo complicado porque tú no eres mujer, tú eres un hombre y no sabes lo que es. Puedes saberlo por psicólogos y puedes saberlo por lecturas que hayas hecho, pero una mujer sabe más de lo que pasa una mujer, la menopausia, los primeros días en que cambia de
un adolescente, una mujer, los cambios hormonales, lo que siente en su corazón, lo que viene a su cabeza. ¿Okay? Eso una mujer lo entiende. Y lo mismo, o sea, cuando tú tienes hijos y tú eres la mujer que lleva a tu casa, es difícil porque un hombre no es lo mismo que una mujer. Un hombre piensa distinto, actúa distinto, tiene un carácter distinto. Y Dios te puede dar la sabiduría, pero te digo, un matrimonio no se puede llevar por uno mismo. Y a veces eso es lo que muchas veces pasa, que en un matrimonio a veces el papá o la mamá o ambos buscan su independencia sabiendo que ya no depende de ellos, ya son un equipo. Pero muchas veces eso pasa en el servicio. Hay pastores que quieren hacerla de todo. O sea, no delegan responsabilidades, sino que él quiere estar metido en iglesia infantil y a la vez quiere estar en Ujieres y a la vez quiere estar en el evangelismo y a la vez quiere estar en audio y a la vez quiere estar... No se puede. No se puede. Y cuando una iglesia crece, hermanos, tampoco se puede nada más uno. Porque aquí, bueno, somos pocos, pero imagínate una iglesia de 100 personas, por lo menos una iglesia de 100 personas debería tener 3 pastores, por lo menos. ¿Por qué? Uno solo no va a poder, se va a morir. Se va a morir. Son tantos problemas, son tantas cosas que hay que ver, que no se puede. Porque eres un ser humano. ¿Y qué pasa? Tienes un límite. Tienes un límite. Pero encontrar gente de confianza, hermanos, pues bueno, es también difícil. Es también difícil. Entonces, debemos entender esto. El servicio rodea muchas cosas. Presiones, desilusiones, rumores, murmuraciones, hasta falsas acusaciones. Sin embargo, no podemos solos, hermanos. No podemos solos. Romanos 12:4. En toda la Biblia encontramos esto, de que somos parte de un cuerpo. Y un cuerpo, o sea, la mano por sí sola no puede existir. El cuerpo, todos a una trabajan para que el cuerpo viva. ¿Ok? Entonces, como te digo, hay veces en que Dios te va a decir que debes estar solo. Y Dios va a hacer las cosas de modo que estés en soledad. Pero oílo bien. Una cosa es estar solo y otra cosa es tener soledad. Te las voy a explicar. Estar solo es no estar rodeado de nadie, pero tener comunión con Dios. Ejemplo de esto, Jesús. ¿A qué crees que, si Mateo 4, si tú lees Mateo 4, es la tentación de Jesús? Pero antes de la tentación, ¿a dónde se fue? Al desierto. ¿Cuántos días? 40 días y 40 noches. ¿Qué hay en el desierto? Nada. Más que algunas serpientes, coralillos, algunas arañas de arena y escorpiones. ¿Ok? Entonces, ¿qué crees que estaba haciendo esos 40 días? ¿Qué crees que se puso a hacer Jesús en el desierto? Comunión con Dios. Comunión con Dios. O sea, hay etapas en las que Dios te va a dejar solo. O sea, es decir que no vas a tener a nadie cerca, pero tienes a Dios. Eso es estar solo. Soledad es lo que trae el pecado cuando te descomunicas de Dios. Puedes estar rodeado de gente y sentirte solo. Y por lo general la soledad lleva al suicidio. Lleva a tomar malas decisiones porque te sientes mal. Eso es soledad. ¿Ok? Muchas mujeres por soledad se enredan con hombres que no es la voluntad de Dios. Y al revés también, por soledad. O sea, porque no se sienten bien, no se sienten completos. Pero no es la etapa ni es el punto que Dios quiere. ¿Ok? Entonces, una cosa es estar solo y otra cosa es soledad. Entonces dice ahí, versículo 4, Romanos 12:4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Te das cuenta? O sea,
como ya lo explicamos, alguien que tiene un don ministerial de pastor no es lo mismo que alguien que tenga un don de evangelista. Aunque ambos se dedican de tiempo completo, sus roles son distintos. Un evangelista no está para discipular gente, está para predicar el evangelio. El que discipula gente, ¿quién es? El pastor y el maestro. Esa es su función. ¿Te das cuenta? ¿Con cuál mano escribes? Muchos, la mayoría con la derecha, ¿no? Si eres zurdo, pues bueno, también. Pero con las dos manos escribes. Entonces, ¿no te sirve la izquierda? No, sí, si estás escribiendo en un papel, si no es una libreta o algo que te sostenga la hoja, ¿qué haces con la izquierda? Sostienes el papel. ¿Te das cuenta? O sea, pero ¿cuál es la función principal? Escribir. Ese es el punto, hermanos. Entonces, dice así, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. 1 Corintios 12:12. 1 Corintios 12:12 dice: porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y por la Biblia podemos encontrar muchos sobre esto de que no somos solo nosotros, hermanos. La iglesia no depende de un hombre, la iglesia depende de Cristo, ¿ok? Entonces algo que debemos entender como siervos es que nadie es indispensable. Nadie. O sea, Dios puede levantar adoradores. ¿Te acuerdas lo que le dijo Cristo a los fariseos? Cuando gritaban, Hosana, Hosana, que viene el hijo de David, y le dijeron, Señor, cállalos. ¿Y qué dijo? De cierto os digo que si estos callan, las piedras clamarían. O sea, Dios puede levantar siervos de las piedras. Dios puede levantar siervos de las... O sea, Él es todopoderoso y lo puede hacer. Entonces, servir a Dios, hermanos, es un privilegio. Porque Dios no necesita de mí, Si Él pudo hacer que un asna hablara, no podrá hacer que un pájaro que venga y predique. Sí, sí lo puede hacer. ¿Por qué no lo hace? Porque Él da su gracia a los hombres para que prediquen lo que Él ha escrito. O sea que el tener un servicio, el que tú puedas servir aquí, allá, tener cierta actividad, es una gracia de Dios, porque no estamos en el servicio por ser muy buenos. ¿Ok? O sea, de que, no, pues hasta que, como hay muchos, ¿vas a servir? Sí. Entonces tienes que cumplir esto y esto y esto y esto. No, pues obviamente que no. O sea, obviamente pues sí requiere ser que asistas, que te alimentes. ¿Por qué? Pues porque debes servir en el espíritu, no en la carne, cosas así. Pero si yo te digo, es que tú debes de tener ninguna falta, pues ninguno serviría. Ninguno. ¿Ok? Porque el servicio no es porque no falles, sino el servicio es por una gracia de Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa, cómo Dios tiene cuidado de aquí de su siervo. Éxodo 18:1 dice, oyó Yetro, sacerdote de Madián. Aquí sacerdote, hermanos, no tiene la connotación de lo que nosotros entendemos. Hoy decimos sacerdote y pensamos que es alguien que es bien espiritual, que nada más se dedica a la iglesia. No, en aquellos tiempos, en el tiempo de Moisés, sacerdote era alguien que era un líder. No solamente religioso, sino político. ¿Ok? Era un líder. Yetro era un líder de una cierta tribu en Madián que eran nómadas. Y era el suegro de Moisés, dice ahí. Todas las cosas que Dios había hecho con Moisés. Entonces, veamos aquí esto. Vamos a sacar una enseñanza de aquí. La fama. La fama, hermanos, es algo que cuando no viene de Dios es destructiva. Muchos quieren ser famosos, bien reconocidos por lo que hacen. Hoy, pues si tú ves las redes sociales y todos toman video de cuánto van a mandar a México, van a mandar a Tabasco, a Oaxaca. Ponte a pensar. ¿Será eso? O sea, yo me puse a pensar, ¿será bueno que si yo les digo ahorita, y yo sé que podríamos hacerlo,
a ver, hermanos, van a traer víveres, traigan comida enlatada, traigan rollo, traigan toallas sanitarias, traigan, si tienen ropa, pues tráiganla, ¿no? Lo que no utilicen. Y yo después, ya tenemos todo aquí juntado, se junta un montón, les saco foto y la subo a Facebook, o les saco un video y todos saluden a la cámara, ay, aquí la iglesia, verdad y restauración, vamos a enviar todo esto para la gloria de Dios. ¿Qué no dice la palabra de Dios? Que lo que hace tu derecha no lo sepa tu izquierda. Toda esa gente que sube videos diciendo que están ayudando y todo eso ya tienen su gloria, porque buscan el reconocimiento de los hombres. Y obviamente muchas iglesias hacen eso para adquirir más adeptos, no, para que vean que esta iglesia es bien espiritual. Está bien, o sea, ya Dios y ellos, ¿no? Pero la fama, cuando no viene de Dios, hermanos, es muy destructiva. Es muy, muy destructiva. ¿Cómo se puede saber cuando una fama viene de Dios? Porque obviamente, cuando una iglesia, pues si tú lees un documento, se llama El mártir de las catacumbas, hay una parte en ese documento cuando habla de que cuando mataban a los cristianos en el circo romano y morían cantando. Entonces, el descrito trata de un hombre romano que se convierte al cristianismo. Entonces, dice que al ver a los cristianos morir así, él se preguntaba por qué morían de esa manera y por qué él sentía un vacío al verlos morir. Entonces, quiere decir que ahí la fama de la iglesia primitiva estaba creciendo, porque entre más los mataban, más se multiplicaban. Pero allá había una fama, o sea, ellos querían saber qué tenían. Esa era una fama de Dios, porque no buscaban a los cristianos, buscaban lo que ellos tenían. Y en este caso, era Dios, era Cristo. Cuando una fama viene de Dios, hermanos, la gente viene buscando a Dios. ¿Qué había escuchado el suegro de Moisés? Primeramente, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés. No venía buscando a Moisés, venía buscando ver lo que Dios había hecho con Moisés. Te voy a dar un ejemplo de esto. Salomón, ¿te acuerdas cuando vino la reina de Sabá? Te lo voy a leer, primer libro de Reyes, capítulo 10, verso 6. Y dijo el rey, la reina, verdad es lo que oí en mi tierra, de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía. Dice, hasta que he venido y mis ojos lo han visto, que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados los hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito. Cuando la fama no es de Dios, no bendicen a Dios. Dicen, ¿por qué vienes aquí? Por el milagro. Milagro es que para que vengo y ora por mí el profeta, el apóstol. ¿Y Dios? Bueno, sí también Dios, pero que ore por mí. Esa fama no es de Dios. Estás buscando un hombre. Estás buscando un hombre, no a Dios. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Entonces la fama es de Jehová, hermanos. Recuerden esto, Dios no comparte su gloria con nadie. Dios se había exaltado a través de Moisés y a través de su pueblo. Entonces, tres cosas que Yetro había visto en Moisés o en este caso de lo que Dios. Primeramente, cómo Dios había levantado a Moisés. Porque el suegro de Moisés lo vio cuando venía huyendo de Egipto. ¿Cómo te imaginas que llegó a esa región? Sin nada. El príncipe de Egipto, el que vivía en una cama con sábanas de seda, se vestía de ropa de pedazo de hierro y toda la cosa, comía caviar y comía salmón todos los días, vino tinto, toda la cosa, no tenía nada. ¿Y ahora qué veía el sacerdote de Madián? Que Dios lo había puesto como el líder de un pueblo. ¿Quién lo hizo? Dios.
Número 2. ¿Cómo Dios se había hecho un pueblo? ¿Sabes cuándo se empezó a conocer el pueblo de Israel? Después de Egipto. Porque antes era una familia. Porque nada más entraron Jacob y 40 personas. ¿Y cuántos salieron? 2 millones. O sea, se empezó a conocer como un pueblo después de Egipto. Y número 3. ¿Cómo los había libertado de Egipto? Hermanos, estas 3 cosas solamente Dios las puede hacer. Entonces, si Dios te ha puesto en algún lugar de servicio, ¿quién fue el que te puso? Dios. Dios te puso ahí. ¿Y quién te quita? Dios. Dios te quita de ahí y te pone en otro lugar. ¿Quién es el que pone una iglesia? Dios. ¿Y lo más importante? ¿Quién nos rescató del infierno y del pecado? Cristo. O sea, son esas 3 cosas que el sacerdote de Madián vio, esas son las 3 cosas que Dios ha hecho también. Seguimos adelante, 18, 2 y 3 de Éxodo. Y tomó Yetro su suegro de Moisés a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. Lo voy a leer en traducción viviente, ese verso. Anteriormente, Moisés había enviado a su esposa Séfora y a sus 2 hijos de regreso a casa de Yetro, y él los había hospedado. Es decir, se cree que Moisés, al ver la misión que Dios lo había enviado a hacer y llegar a Egipto, vio la gran opresión y las amenazas de Faraón, y él tuvo miedo e hizo que su esposa y sus 2 hijos regresaran a Madián, y él se quedó en Egipto haciendo la obra de Dios. ¿Cuál era la etapa ahí de Moisés? Estar solo. Estar solo. Esa era la etapa. O sea, estaba haciendo un trabajo para Dios, pero no podía estar en el trabajo de Dios y atendiendo a su esposa. Entonces, mejor decidió que su esposa volviera. Entonces, aquí vemos algo, hermanos. La familia se debe adaptar al ministerio. ¿Qué? O sea, si tú ves a un evangelista y si él se casa, no va a dejar de ser evangelista. Y eso la mujer lo debe entender. Que él no va a dejar el ministerio por la familia, sino la familia debe adaptarse al ministerio de su llamado. Y eso es muy difícil. Es decir, esa familia no va a tener una vida normal. Porque la familia normal es que ambos trabajen, ambos tengan hijos y ambos construyan su patrimonio. Pero la vida de un evangelista no es así. Es muy, muy distinta. Y eso tiene que entenderse. Séfora tenía que adaptarse al llamado de Moisés. Y algo que ocurría en ese llamado es que su esposa tenía que volver. Ahora, en este versículo, regresa otra vez Séfora al lado de su esposo, porque ese es el lugar de una esposa. El lugar de una esposa, ¿cuál es? Estar al lado de su esposo. Ese es el lugar que a ella le corresponde. Porque ya ves matrimonios que él trabaja, ¿no?, en Tijuana y ella está hasta Guerrero, ¿no? Y obviamente eso va a hacer otras muchas cosas que pueden pasar. Mira, Eclesiastés 4:9, mira, vamos a ver ahí. Eclesiastés 4:9. Entonces, por eso digo, hay etapas para todo. 1 Corintios capítulo 7 dice: si consienten ambos en separarse, que sea por mutuo acuerdo y no por mucho tiempo, no sea que Satanás los tiente. O sea, hay a veces que por mutuo acuerdo el papá y la mamá deciden, a lo mejor dicen, no, mira, voy a ir a trabajar a tal lugar, por mutuo acuerdo. ¿Cuánto tiempo? Tanto tiempo, no mucho. ¿Por qué? Porque puede ser que sean tentados. O sea, se pueden separar por mutuo acuerdo en el punto de que vamos a trabajar aquí y allá, pero tienen que volver a juntarse porque su lugar es estar juntos. Pero hay diferentes etapas, como te digo, hay diferentes etapas. Eclesiastés 4:9 dice, mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren en uno,
levantará a su compañero. Pero ay del solo. Aquí ay del solo se refiere a aquel que pudo estar acompañado y no quiso. No se refiere a que, ay, pues entonces pobre de mí, el que está ahorita soltero a los 20, ay de él. No se refiere a eso. Se refiere a una gente que pudo ya estar acompañado y no ha decidido que no. Ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Sin duda un ministro requiere a su familia cerca de él, porque habrá días que son muy difíciles, hermanos. Habrá días que se sienta desmayar y que quiera abandonar, porque somos humanos, somos humanos. También un día en el matrimonio hay a veces que él se siente desmayar porque se siente muy cansado, se siente ajetreado, muchos problemas, y ahí está la esposa que diciéndole, oye, aquí está Cristo, vamos, yo voy a orar por ti. Yo estoy orando por ti y eso anima al esposo, o al revés, pero hay del solo. ¿No? Hay de esas mujeres que, no, yo necesito de un hombre y lo abandonaron, lo mandaron allá por un tubo, y cuando vienen ese tipo de momentos que van a llegar sin duda, ¿quién la anima? ¿Su hijo? ¿El niño que tiene 3, 4 años? ¿No? Es claro que Yetro no odiaba a su hija, pero él entendía que el lugar de su hija, ¿dónde era? Al lado de su esposo, al lado de su esposo. Para ello Yetro sabía que sus hijos debían estar con su padre. Por eso Pablo escribió esto, 1 Timoteo 3:4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Aquí la palabra gobierne, que gobierne bien su casa, significa el que está delante. No significa que es un hombre que nada, por aquí su hijo se porta mal y por aquí se lo zumba. No se refiere a eso, sino se refiere que es un hombre que pone el ejemplo a sus hijos. Eso significa. Es un hombre que practica lo que a sus hijos les enseña. Si él les enseña que vayan a la iglesia es porque él va. Si él les enseña que no mientan, es porque él que no miente. Si él les enseña, no hijo, mira, tú debes pagar tus deudas, pues es porque tú que pues pagas tu tarjeta de crédito, ¿verdad? Tú sí la pagas. Porque si no, pues, imagínate y le dices a tu hijo que no sea deudor. No. Entonces Moisés, ¿qué tenía que ser? No solo líder del pueblo, tenía que ser líder de sus hijos. Ahora vamos a ver cómo se llamaban sus hijos. El primero se llamaba Gersón. El nombre Gersón significa forastero. ¿Qué significa? Los dos hijos de Moisés hablan de las 2 etapas de Moisés. Hablan de las 2 etapas de Moisés. ¿Ok? Gersón, o un forastero, hermanos, un forastero, es alguien que viene fuera del lugar. ¿Ok? Es alguien que viene fuera del lugar. Es alguien que no pertenece a, eso significa forastero. Y Gersón habla de la primera etapa de la vida de Moisés. La etapa donde Dios lo saca de Egipto y tuvo que entender que ahora su ciudadanía es celestial. Dice Hebreos, se sostuvo como viendo al invisible. Eso es el forastero. Pero ¿sabes qué, hermanos? Hay muchos que espiritualmente ya han pasado por ahí. O sea, tú ya debiste haber tenido tu Gersón. ¿Cuál es tu Gersón? Que tu vida no depende de lo que tienes. Depende de Cristo. Eso es ser Gersón. Eso es ser forastero. Somos forasteros en esta vida. Date cuenta, hermano. O sea, hay mucha gente en el temblor que lo perdió todo. Lo perdió todo. Perdió casa, sus muebles, su ropa, televisión de 50 pulgadas, sus refris, todo lo perdió. Todo lo perdió.
Ahora ponte tú en ese lugar. Si todo lo hubieras perdido en un temblor de 30 segundos, 20 segundos, obviamente pues estarías, ¿qué voy a hacer? ¿No? Hay que tomar decisiones, pero ¿te das cuenta de que la riqueza que tienes en Cristo no te puede ser quitada? Eso es tener a Gersón. Eso es tener a Gersón, o sea, eso es ser Gersón, espiritualmente hablando, ¿ok? Forastero. O sea, no pertenecemos a este mundo. Vamos hacia nuestra ciudadanía, hacia nuestra ciudad celestial. Somos ciudadanos del cielo, no de este mundo. O sea, aquí tienes obligaciones y todo lo que tú quieras, pero en sí Dios nos ha sacado de Egipto. Como a Moisés, Dios lo sacó de Egipto. El segundo hijo se llamaba Eliezer, ¿verdad? 18:4. El otro se llamaba Eliezer porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó. Eso significa Eliezer. Dios me ha ayudado. Eso significa Eliezer. Pero fíjate, tener este hijo en la vida espiritual, es difícil, ¿eh? Porque muchos sí se sienten fuera de Egipto, pero no dependen de Dios. ¿Sabes a quién le costaba mucho tener este hijo? A Israel. Lo hemos visto, ¿no? En los capítulos pasados. ¿Querían agua? No dependían de Dios, dependían de sí mismos. Dependían de un hombre, por eso se quejaban de Moisés. Tener Eliezer, hermanos, es saber que Dios irá contigo. ¿Y sabes dónde tuvo este hijo Moisés? Hablando espiritualmente, con la zarza. Es que Señor manda a otro porque yo soy tartamudo. ¿Y qué le dijo Dios? No, yo te di esa boca y yo te voy a enseñar a hablar. Así que yo no voy a dejar caer ninguna palabra tuya en tierra. ¿Qué tienes allí? Una vara, échala al piso. La echó y ¿qué se convirtió? En serpiente. Y luego dice, mete la mano en tu seno, o sea, aquí, sácala. Y dice, estaba leprosa. Vuélvela a meter. Y ya la volvió a meter. Y otra vez que ya salió sana. Dice, por eso te van a creer. Pero el primero que debía creer era él, Eliezer. Eso significa, Dios me ha ayudado. Entonces, muchos de nosotros, hermanos, ya hemos tenido el Gersón, ¿no? Somos forasteros, hemos sido sacados. Pero ahora tenemos que tener el Eliezer. ¿Cuál es? Confiar en Dios. Confiar en Dios. Dios te va a ayudar. Dios te va a sacar. Pero tienes que confiar en Dios. Y tú puedes poner muchos pretextos. Es que yo no sé, yo no estudié, yo no comprendo, yo no entiendo. Lo que tú quieras. Pero Dios te va a decir, pues ¿no te envío yo? Y tú, pues, sí, Señor, entonces ¿por qué temes? Si yo te envío, yo voy a estar contigo. Ese es Eliezer. Éxodo 18:5. Y Yetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y dijo Moisés, yo tu suegro Yetro vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Mirad, estos versos nos hablan de pasar la estafeta. Cuando la esposa y los hijos vivían con Yetro, ¿quién era la autoridad? Yetro era la autoridad. Sin embargo, cuando le dice, aquí vengo con tu mujer y tus hijos, le quiere decir, ahora, Moisés, tú eres la autoridad. Por eso cuando dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre, significa que ahora el hombre y la mujer forman una nueva familia. Ya no están supeditados a lo que el papá y la mamá digan, ahora ellos son la autoridad en su casa. Eso significa, cuando el papá entrega a su hija en el altar, está diciendo que ahora él ya no es la autoridad de su hija. ¿Quién es la autoridad? Ese varón a quien se la está entregando. Él es ahora su autoridad. Eso significa. Qué gran cuidado de Dios para su siervo. ¿Sabes por qué? Porque aquí no lo dice, pero entre líneas podemos ver que tal vez Moisés, ¿cómo se sentía? Solo. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿quién le trajo entonces a su esposa y a sus hijos? Dios. ¿Te das cuenta el cuidado que Dios tiene de sus siervos? O sea, la etapa de estar solo de Moisés ya había concluido.
Y Dios ahora le trae ¿qué? A su esposa y sus hijos. Lo mismo pasó con Adán, ¿no? Y dijo Dios, Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios conoce tu corazón y sabe a lo mejor lo que anhelas, pero Dios sabe cuándo te lo va a traer. Lo mismo pasó con Isaac. ¿Pasó eso con Isaac? En el capítulo 23 de Génesis se habla de la muerte de Sara. Cuando Sara murió, Isaac tenía más o menos 37 años. Cuando Sara, su madre, murió. E inmediatamente después de ese capítulo, se ve que Dios le trae a su esposa. Dice Génesis 24:62. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo, a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y lo vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es ese varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella tomó entonces el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que le había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara. Y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló, dice Isaac, después de la muerte de su madre. Cuando Isaac contrajo matrimonio con Rebeca, tenía más o menos 40 años. Fíjate, pasaron todavía 3 años para que Dios le trajera eso. ¿Por qué? Porque es la etapa. Ya había vivido etapa con su madre, ahora tenía que vivir una etapa sin su madre, y ahora vivía una etapa con su esposa. Fíjate, Dios sabía que tenía dolor su siervo Isaac. Dios lo sabía. Entonces, ¿tú piensas que Dios no sabía que Moisés tal vez se sentía solo? Que tal vez el trabajo era muy pesado y que requería a alguien que lo ayudara, en el sentido no solamente de decirle qué hacer, sino también emocional y espiritualmente. Obviamente que sí. Y Dios que le trae a su esposa. Dios no es un capataz, hermanos, ni un explotador. Él está consciente de las necesidades que tú tienes. Él lo está consciente. De cuál necesidad tienes en tu vida y en tu corazón, y a su tiempo, Él, ¿qué? Te la va a suplir. Pero si hoy te toca la etapa de estar solo, haz lo que Isaac, ¿qué? Cuando dice, estaba en el pozo del viviente que me ve, no significa que fue a tomar agua. Habla de meditación. Habla de estar con Dios en comunión, porque esa era la etapa que le correspondía. ¿Te das cuenta cómo es importante saber qué etapa nos corresponde? Porque muchas veces hacemos las cosas al revés. Cuando te toca estudiar, quieres trabajar. Y cuando te toca trabajar, quieres estudiar. Pues no, ya pasó, ¿no? 18:7. Seguimos ahí. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Esto que pasó aquí es una costumbre oriental. El saludo aquí, de inclinarse, habla de mostrar respeto. Moisés tenía respeto por su suegro, lo tenía respeto. Por 2 razones. Número 1, porque era su suegro. Y 2, por la edad que él tenía. Ay, esto no se ve muy a menudo, ¿verdad? Ya los matrimonios. Ay, la suegra y el suegro son como que los 2 diablillos. Así pasa, ¿no? No, va a venir mi mamá, híjole. Ay. Va a venir mi papá. Ay, ese señor es de pocas pulgas, ¿no? Tiene un carácter medio
Pero vemos aquí la parte de un siervo que sabe respetar la autoridad. Y el beso, ahí hermanos, el beso, dice, y lo besó, obviamente habla de la mejilla, era un saludo de amistad. O sea, el suegro de Moisés no solamente era su suegro, era su amigo. Nada más, era su amigo. Y dice, ¿y todavía qué le hizo? Le dio hospedaje, porque lo trajo a su tienda. Que significa, le dio hospedaje a su suegro. Fíjate nada más cómo él muestra respeto hacia esta parte, ¿no? Éxodo 18:8. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que había hecho a Faraón, que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado por el camino y cómo los había librado Jehová. Bueno, este verso nos enseña, hermanos, algunos principios, y es lo que vamos a contar. Si te preguntaran, ¿qué cosas haces allí donde te congregas? ¿Qué vas a contar? Lo que siempre se cuenta es cuál mal te trataron, cómo hablaron de ti, cómo el pastor es un pedante, un creído y un manipulador. Eso es lo que siempre se cuenta. Siempre cuando viene una persona que es de otra iglesia, tú le pregunto, oye, ¿por qué te saliste de esa iglesia? Y siempre cuenta lo que le hicieron. Siempre cuenta lo que le hicieron. Que a mí esto, que me sacó dinero, que me engañaron, que son unos hipócritas, que hay mucho chisme, mucha división, no sé qué tanto. Y cuando le pregunto, ¿y tú qué hiciste? No, yo nada, yo nada más veía y me callaba. Ajá. Y así pasa hasta con los matrimonios. La mujer, no, ya, yo estoy pensando ya en dejarlo. ¿Por qué? ¿Qué te hizo? No, esto. ¿Y tú qué le hiciste? No, yo siempre soy bien servicial. Entonces, hermanos, algo que voy a decir aquí. Este pasaje de Éxodo 18 no está en un punto cronológico. O sea, ¿por qué si veníamos de una guerra contra Amalek ahora mete este relato? Se cree que este relato Moisés lo metió para no tener que meterlo después, en el sentido de que todavía no llegan al Sinaí. Aquí dice que estaban junto al monte de Dios. Más atrás dice aquí que estaban, o sea, ese es el monte Sinaí. Todavía no llegan ahí. Van a llegar ahí en el próximo capítulo. Entonces, ¿por qué se mete este capítulo aquí? Para que veas el cuidado de Dios. Que Dios sí trata a su pueblo como pueblo. Pero Dios es tan sabio que está tratando con nosotros de una manera individual. O sea, somos la iglesia, ¿ok? Somos la iglesia, Dios bendice como iglesia. Pero también Dios tiene cuidado de nosotros de una manera individual. Ahora tú, a ver, te pregunto, ¿qué crees que le haya relatado Moisés a su suegro? No, fíjate que la vez pasada no tenían agua. ¿Y qué crees? Casi me apedreaban. No, este pueblo es bien malo. ¿Tú crees que él le dijo eso? ¿Le dijo eso Moisés? ¿No? No, fíjate que no tenían pan. ¿Y sabes qué? Ya se me querían regresar. ¿Tú crees eso? ¿Piensas que le relató eso Moisés a su suegro? Yo pienso que no. ¿Sabes cómo estoy seguro? Por lo que sigue. Dice ahí, 18:9 de Éxodo. Y se alegró Yetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel. Se hubiera alegrado de que, no, hombre, a mi yerno lo tratan con la punta del zapato. No, hombre, se le rebelan y lo mandan por un tubo y casi lo quieren apedrear y se le levanta toda la turba. ¿Se hubiera alegrado? Entonces, ¿qué contó Moisés? ¿Qué contó? Lo que Dios había hecho. No, fíjate que Dios envió moscas y después envió langostas y después envió piojos y tinieblas y granizo y la muerte del ganado. Y no, hubieras visto qué espectáculo dio Dios en Egipto. No, Dios me decía que le dijera, yo le decía y no se arrepentía y venía la plaga.
Yo pienso que eso le contó. No te imaginas, yo no sabía el mar. Un gran o sea, teníamos agua a los lados, unos muros de 1 kilómetro de alto. Teníamos ahí, pasamos en seco toda la noche. Por eso se alegró su suegro, que dijo, no hombre, eso que Dios hizo, es sorprendente. Es sorprendente, dice. Y Yetro se alegró de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. Aquí la palabra alegrarse significa regocijarse, significa llenarse de una alegría, pero como compartida, porque él no lo vivió, pero es como, oh, qué bueno. ¿Y sabes cuándo debe ser esto, hermano? Cuando ves que tu hermano prospera. A ver, yo te voy a hacer una pregunta. A ver, ¿cómo te sientes cuando tu hermano se compra un coche nuevo? Sacó uno de agencia. ¿Qué sientes en tu corazón? ¿O te alegras? Se compró un celular nuevo. El nuevo iPhone 10. Ya ves que lo trae. Y él dice, y tú le dices, a ver, enséñame, te lo enseña. Y ay, hermano, chécalo bien, mira, me sale un ojo de la cara, pero bueno, te lo enseño. Y tú, ay, quisiera tirárselo. ¿Cómo te sientes cuando tú ves en el Facebook que se fue a París? Se toma fotos ahí en los Campos Elíseos, abajo de la Torre Eiffel. ¿Qué sientes en tu corazón ahí? ¿Te alegras? Ay, Señor, ¿por qué a mí no me mandas? ¿Ok? Justo eres conmigo. ¿Cómo te sientes cuando a tu hermano en Cristo le suben el sueldo? O lo pusieron ahora ya de gerente. No, él no se lo merece. Pues Dios te va a decir, si yo se lo quise dar, ¿a ti qué? Ese es el punto de aquí de la alegría del suegro. Es como que, ay, ¿por qué a mí Dios no me mandó en vez de Moisés? Dios así quiso. Dios así quiso. Pero la alegría entonces que debes de tener cuando tú ves que la iglesia crece o la iglesia está progresando en el evangelio es de alegría. Eso es lo que debe pasar. Entonces, como te digo, si Moisés se hubiera quejado, ¿qué hubiera dicho Yetro? No, pues retírate, la verdad. Retírate. Otro punto de llegar a un descrédito, hermano, es que te quedes con toda la gloria tú. Que tú hiciste por ti esto, por ti el otro. A mí me dicen, es que no, ese pastor levantó esa iglesia. ¿Perdón? Es que esa iglesia creció en gente porque estaba ese pastor. ¿Perdón? ¿Es por él? Se está robando la gloria de Dios, porque el que añade a la iglesia es Dios. Fíjate nada más. Uno como hijo de Dios debemos aprender a hablar. ¿Por qué? Porque Dios es el que debe tener todo el crédito. Mira, hermanos, es fácil decirlo, pero a la carne no le gusta. A la carne le gustan los aplausos, la fama, el reconocimiento, el verse en video de cuánto da, de cuánto aporta, cuánto invierte. Eso no tiene sentido, hermanos, no tiene sentido. Si quieres donar algo, está bien, hazlo, pero que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Punto. Esa gente que se publica en Facebook y que hace ver cuánto van a mandar, ya tienen su gloria. Los likes que saquen en esa red social, ya tienen su gloria. Tú no seas así. ¿Lo vas a hacer? Que sea Dios y tú. Y aquel que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. Entonces, hermanos, Dios sabe las etapas que tienes que pasar. Hay etapas en las que a veces tienes que estar solo. Hay etapas en las que tienes que estudiar. Hay etapas en las que tienes que trabajar. Hay etapas en las que ahora sí tienes que estar acompañado. Y tienes que aprender a hacer equipo. Hay etapas que así son. Y que Dios te dé sabiduría para ver esas etapas, ¿no?
ver esas etapas. Hay etapas con tus hijos que tienes que enseñarles, pero hay etapas en las que tienes que ya que ellos caminen solos. ¿Por qué? Porque tú no siempre vas a estar, ¿no? O sea, pues, obviamente tú vas a estar detrás de ellos, ayudándolos, pero ellos un día van a tener que hacer su vida. Pero hay etapas. Hay muchos que, no, a los 10 años ya que hagan su vida. No, a ver, pero tranquilo, o sea, no es la etapa todavía para que hagan eso. Pero va a llegar la etapa en que lo van a tener que hacer. Pero que Dios te dé la sabiduría para que veas eso. Para que veas eso. Y para que lo hagas, ¿qué? Bien. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.